Pues antes que nada, bienvenidos todos a este evento. Como lo señalaba Lidia hace un momento, tanto el doctor Vázquez como el secretario académico tuvieron necesidad de trasladarse a la Ciudad de México para atender otros compromisos. Pero en representación de ellos, les doy la más cordial bienvenida a los invitados e invitadas. Y por supuesto que procederemos a la firma del convenio, deseándoles que tengan todo tipo de éxito en estas actividades. Yo quisiera aprovechar nada más el momento para hacer una muy breve reflexión. Como ustedes están enterados, estamos actualmente en un proceso de cambio frente a una nueva dinámica por las propias estrategias que se han definido por la coordinadora sectorial a raíz de la expedición de la nueva Ley General de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación. Entonces, seguramente que estos cambios van a representar un reto para todos nosotros, porque en las instituciones se irán incorporando o se irán fortaleciendo nuevos conceptos. Aun cuando una institución como la nuestra es una institución abierta, que está siempre atenta a las condiciones cambiantes que se generan en la propia sociedad y en las relaciones con las demás instancias de gobierno. Ahora hay temas que empiezan a ser novedosos, otros que alcanzan una maduración mayor. Por ejemplo, los temas de género cada vez están más presentes en nuestras instituciones. Traemos allí algunos temas ligados a la no discriminación, que también estamos impulsando de manera muy fuerte y muy dinámica, y estará vigente a partir de ya el tema de la interculturalidad. Entonces, ustedes como comunicadores tienen retos muy importantes para dar seguimiento a este tipo de actividades y a estas nuevas orientaciones. Entonces, procedemos a la firma, si no tienen inconveniente, y les deseo el mejor de los éxitos en su conferencia. Gracias. Que tengan buena tarde todos. ¿Gusta usted empezar? Sí. Por favor. O vamos en paralelo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues los dejo en su conferencia. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos y bienvenidas, gracias por acompañarnos en este espacio y muchas gracias sobre todo a Ceci Montero. La doctora Cecilia es la presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Sí se puede con ¿verdad, Lalo? Ayúdame ahí para que les des un rondín ahí de una vuelta para que vayan viendo a nuestros asistentes. Y pues adelante, Ceci. Mira, ahí están Jackie. Hola. Ella es ahí nuestra colaboradora en la unidad de difusión. Está la doctora Nancy Escobedo. Nancy. Hola, Nancy. Es la directora de biblioteca. Y está Fernanda, que es nuestra becaria. Hola. A Rodrigo no lo ves porque anda tomando fotos, pero también va a estar acá presente.
Y del otro lado, mira, ahí va Rodrigo, por ahí va, por ahí va, más, ahí está, él es Rodrigo. Y acá de este lado nos acompaña Abigail, que es de la unidad de vinculación, Araceli. Hola, Araceli. Bueno, Mucho gusto. perdón, se me olvida su nombre. José Luis. José Luis. Hola, José. Karen. Karen, mucho gusto. Y Ricardo. Y, perdón, no escuché. Ricardo. Hola, Ricardo. Listo. Mucho gusto a todos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, comenzamos. Ya me voy a callar yo. Muy bien. Pues primero que nada quiero agradecer al Colegio de San Luis por la oportunidad de siempre ser accesibles, por estar interesados en hacer colaboración y bueno, yo creo que la muestra de eso pues es la firma del convenio que acabamos de llevar a cabo para pues poder beneficiar a ambas partes, ¿no? Por un lado el colegio y por otro lado la red para hacer colaboraciones, trabajar en conjunto. Estoy segura que a partir de esto van a venir muchos proyectos a futuro y bueno, muestra de ello es lo que hicimos el año pasado con ustedes, que esperemos que el próximo año se repita y podamos generar nuevas sinergias. Muy bien, pues este es una pequeña plática, digo pequeña plática con la intención de abundar más en el futuro sobre el kit de emergencia para el periodismo de ciencia. Y primero que nada tendríamos que pensar y pues definir bien qué es el periodismo de ciencia. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? El periodismo de ciencia, como siempre lo decimos, bueno, al final de cuentas es periodismo, es una profesión que requiere capacitación, actualización, profesionalización, una práctica constante sobre el mismo ejercicio del periodismo. Y bueno, al final de cuentas, el periodismo trata de obtener, tratar, interpretar y redactar y posteriormente difundir información que considera relevante, en este caso que sea importante, pertinente para una sociedad o para un público meta. Aborda temáticas complejas, en ocasiones podría decirse que a veces delicadas, con implicaciones éticas, con temas de transparencia, responsabilidad social, democracia, incluso se ven temas que, bueno, que van hasta a la denuncia, ¿no? Al estar vigilantes de lo que sucede en la sociedad y qué es lo que no está funcionando en la sociedad y qué es necesario, pues, dar a conocer a la población para la toma de decisiones. El periodismo, eso es muy importante, el periodismo de ciencia nunca será su objetivo educar, pero sí informar a la sociedad sobre lo que está pasando en ciertas áreas, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, en ciertos procesos, en ciertas instituciones y con el objetivo de que esta misma sociedad tome sus propias decisiones, ¿no? Por supuesto, aborda estos temas desde una perspectiva y desde una implicación científica. Es decir, que todo lo que vamos a abordar desde el periodismo de ciencia tendrá precisamente estas implicaciones científicas al momento de explicar procesos, al momento de explicar fenómenos, leyes, sucesos, cuestiones que tengan que ver con la misma noticia, pero desde una perspectiva científica. Y todo esto lo hará contando historias que nos suceden a todos. Esto significa que de lo cotidiano, de lo usual, de lo siempre visto en la sociedad, el periodismo de ciencia lo abstrae, lo analiza, cuenta estas historias desde una perspectiva científica o le da las implicaciones científicas que así lo considere, ¿ok? Y en algunas ocasiones tendrá que ver con temas pues que no todos podemos ver a simple vista, pero son importantes de denunciar. Cuestiones éticas, cuestiones de responsabilidad social, de democracia y de denuncia y de transparencia, ¿ok? Hasta ahí, este es el concepto general de periodismo de ciencia. Ahora bien, tomando en cuenta el título de esta plática, hablamos de un kit de emergencia, ¿no? Entendiéndose qué es un kit de emergencia. Entonces me puse a checar y bueno, podría tomarse como un espacio donde podemos guardar, tener por ejemplo, botiquín de primeros auxilios, donde estén a la mano cuestiones que nos puedan ayudar para tener acceso a salir desde una emergencia de salud como una emergencia
de otro tipo de cuestiones como por ejemplo de seguridad industrial, y por ejemplo un kit de emergencia en una oficina sería un botiquín con cuestiones como por ejemplo una manta, guantes de trabajo, gafas de seguridad, máscaras antipolvo, un silbato con cordón, una linterna con baterías de repuesto. Esto podría entenderse como un kit de emergencia para salir de una situación que lo requiere, ¿no? Que es una situación que a lo mejor podría pensarse que tiene cuestiones de urgencia, de peligro, de alerta. Entonces, pues esto lo podemos contraposicionar con el periodismo de ciencia y mi pregunta sería, ¿cuál es ese kit que nosotros entonces en el periodismo de ciencia necesitamos? Y aquí les tengo su primer spoiler, su primer disclaimer. El periodismo de ciencia tiene sus tiempos, no es un periodismo de emergencia, es un periodismo que sí habla de temas urgentes, pero que se toma su tiempo. Entonces no se debe de confundir con el diarismo, con este periodismo de urgencia precisamente de todos los días, que nos llama a la acción de sacar incluso 5, 6, 7, 8 notas al día, porque pues es el periodismo que mucho se ve en pues los estados en el que pues periodistas de a pie están obviamente cubriendo 5, 6, 7 fuentes para poder sacar la nota, ¿no? En cambio, el periodismo de ciencia es precisamente un periodismo de investigación. Entonces, más bien aquí la emergencia sería cubrir los temas con total claridad, pertinencia, con fuentes contrastadas e información verificada. Esa sería la urgencia que puedo decirles que existe precisamente desde el periodismo de ciencia. No así la urgencia de sacar una nota porque urge para el editor, para el medio. Y ahí tenemos muchas cuestiones que analizar que son contrastantes, ¿no? Y que nos llaman a la reflexión, a la interpelación también, porque no estamos hablando de cosas parecidas ni iguales, ¿no? El periodismo de diario con el periodismo de investigación, en este caso un periodismo científico. Entonces sería la pregunta, ¿qué deberíamos de llevar en nuestra mochila de emergencia si realmente lo que urge es sacar la nota desde el diarismo? Pero en realidad, si nos ponemos desde el punto de vista, desde un periodismo de ciencia que requiere tiempos, debemos de hacer ciertos análisis sobre qué es lo que pasa alrededor del periodismo de ciencia. Y lo primero que hay que saber es que la ciencia siempre va a cambiar. La ciencia no es permanente, incluso lo vimos en la pandemia, cuando al principio se hablaba de temas como quiénes fueron los que ocasionaron el virus, quiénes fueron los que crearon esta situación mundial, y contra 3, 7, 8 meses posteriores, donde ya se tenían a lo mejor ciertas rutas más claras en las que ya no estamos tanto en la urgencia, sino más bien en el sobrellevar la información y sobrellevar también los temas de salud. Entonces, la ciencia siempre va a cambiar, lo vimos precisamente en la pandemia, cómo fuimos evolucionando como sociedad y a su vez también fuimos evolucionando como periodistas de ciencia que estábamos entendiendo a la par como ciudadanos, pero también entendiendo a la par como periodistas de ciencia lo que sucedía en cuestiones de salud, en cuestiones de política internacional, en lo que sucedía en cuestiones de economía también. Entonces, todo eso iba sucediendo así mismo en todas las direcciones, ¿no? Entonces, la ciencia siempre va a cambiar, los temas podrán tener posibles cambios de giro, rumbo, historias que tienen un final inesperado y eso siempre sucederá en la ciencia, ¿no? Otro de los temas que me parecen urgentes en esta lista, en este kit, es que los medios deben incluir al periodismo de ciencia en todas sus secciones. Es decir, que no pensar que el periodismo de ciencia solamente es para temas de curiosidad, de algo chusco, algo entretenido, algo curioso, el dato que necesitamos incluir en la sección que queda al final, que es la sección de ciencias sociales, donde dejamos un pedacito a la ciencia, ¿no? Más bien el periodismo de ciencia se debe de entender como una herramienta fundamental para poder ser incluida en todas las secciones
para así que a través de ella se puedan explicar todos los fenómenos, desde la economía, las ciencias sociales, la salud, el medio ambiente, pero también cuestiones como pues la cuestión que sucede en política. Todo se puede explicar a través de la ciencia y el periodismo de ciencia podrá explicarlas desde diferentes perspectivas, ¿no? Ahora bien, otro de los temas que me parece que es importante y urgente incluir en este análisis de qué es lo que debemos incluir es que el periodismo de ciencia que se hace, y bueno, lo hemos visto en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, es el que se hace mejor en colaboración con otros colegas, y esto será fundamental. Y esto también yo creo que queda como un análisis y una reflexión para las y los periodistas, para las y los estudiantes y para todos aquellos que deseen iniciar en el periodismo de ciencia, que el mejor periodismo de ciencia que se puede hacer es en colaboración. Un ejemplo de ello muy rápido, muy factible, muy palpable, es que nosotros en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia tenemos un WhatsApp grupal en donde estamos todos adentro y con mucha facilidad podrán apreciar mensajes como necesito una fuente para cubrir un tema en específico. Y los mismos colegas ahí pueden compartir sus fuentes y no tendrán ningún problema en hacerlo. Eso me parece también importante dentro de la Red Mexicana, que son personas que colaboran, que comparten, que no tienen ningún empacho en hacerlo. Y creo que cuando se logra tener este tipo de respaldos, de acompañamientos, es muy valioso en el quehacer periodístico, sobre todo el periodismo de ciencia. Ahora, otra de las cosas que me parecen fundamentales incluir dentro de este análisis del kit de emergencia, que más bien es una emergencia, pero desde el periodismo de ciencia, es mejorar las condiciones laborales de las y los periodistas. Y me refiero porque es un periodismo, el periodismo de ciencia es un periodismo de calidad, un periodista que se dedica a ello, es un periodista que estuvo contrastando fuentes, que no solamente se fue con la fuente oficial, sino que también buscó, investigó, contrastó y buscó veracidad en el abordaje de sus temas desde una manera en la que lo complejo de un fenómeno científico lo pudo hacer de manera accesible, que ese es otro de los tratamientos que el periodismo de ciencia hace, que lo fácil que pareciera haberse leído una nota entendible, tuvo que pasar por un proceso de análisis profundo, tuvo que haber pasado por un método, tuvo que haber pasado por la interpretación en la cual el periodista de ciencia, con su capacidad, pudo lograr esta parte de dar a conocer esta información de manera accesible. Y por último, que creo que es importante, como ya lo decía, el periodismo de ciencia es periodismo de investigación, por lo tanto requiere metodología y preparación. Entonces estamos ante la siguiente interpretación. El kit de emergencia que debe incluir, bueno, pues las características del periodismo de investigación, que es un periodismo que utiliza la ciencia, como ya lo había dicho, para explicar problemáticas y fenómenos, alerta oportunamente a la sociedad sobre las consecuencias de un fenómeno, busca documentar iniciativas y proyectos viables si es que los hay, si no, darle seguimiento a estos procesos sociales de estos proyectos que inician, que a lo mejor no van bien o van bien, y da revisiones de pues estas iniciativas. Tiene riqueza en información de fuentes, no se pueden ir por una o dos, incluso tres, a veces habrá necesidad de buscar más fuentes para poder enriquecer la pieza periodística. Y bueno, señala alternativas a posibles soluciones, es decir, no nos podemos quedar en el periodismo de ciencia con solamente denunciar, es decir, la denuncia está bien, pero no es suficiente. La denuncia también acompañará alternativas y posibles soluciones del conflicto. Y bueno, da voz a los sectores que necesitan ser escuchados, historias que a lo mejor están existiendo o coexistiendo con nosotros, pero que no estamos siendo sensibles o no hemos puesto la mirada en estas historias que existen o coexisten con nosotros, pero que a lo mejor no las estamos viendo en ese momento. Y también utiliza un lenguaje creativo, informa sin ser aburrido. Eso creo que también es importante porque a veces el hecho de leer algo y no entenderlo, pues pasaría desapercibido completamente y no lograría su objetivo final, que es informar, ¿no?
Con respecto al tema de contar estas historias, y justamente hace un momento lo platicaba con alumnos de Ciencias de la Comunicación, estas historias que ocurren en la cotidianidad, y lo veíamos con una historia de discapacidad y cómo se ejerce la sexualidad en una discapacidad, que fue un trabajo periodístico de nuestra colega Aleida Rueda y por la cual fue galardonada. Y que hace una historia muy sensible, muy, pues, que te toca fibras muy sensibles, pero que también a su vez explica cuestiones científicas desde una perspectiva más íntima, ¿no? Entonces creo que el periodismo de ciencia tiene que contar estas historias que pareciera que nadie ve, pero que están coexistiendo con nosotros. Muy bien. Por otro lado, también debemos de pensar y visualizar que la sociedad, y más bien el mundo en sí, tiene problemáticas complejas. Entonces, hablar de periodismo de ciencia es también hablar de transversalidad y de multidisciplinariedad. ¿A qué voy con esto? Que como los problemas son complejos y los temas que se van a tratar también lo son, se deben de ver desde muchas perspectivas. Por ejemplo, los temas de salud se ven desde el punto de vista científico, pero también se ven desde el punto social, como por ejemplo en esta en esta pieza periodística a la que me hago referencia, es que también se ve desde el punto de vista social, tomando en cuenta las voces de las representantes de asociaciones que se dedican precisamente al ejercicio y la defensa de la salud sexual de los discapacitados, por ejemplo, ¿no? Pero también podríamos ver, bueno, cuánto impacta la falta de salud sexual, económicamente hablando, en la sociedad. Podríamos darles otros elementos más a considerar, ¿no? Entonces, los problemas son complejos, las soluciones que se requieren para estos problemas tendrán que ver y tendrán que tomar en cuenta diferentes perspectivas. Por ejemplo, un tema de la invasión de un área, de un río que debería de estar protegido y que llega un hotel y quiere construir ahí, bueno, tendrá que analizarse desde muchas perspectivas, desde el impacto social, el impacto económico, el impacto medioambiental, el impacto jurídico, si es que lo existiera, cuáles son las asociaciones que lo están viendo, pero también cuál es la visión científica de poder construir cerca de un río, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene la marea? ¿Qué fenómenos sociales o qué fenómenos sociales, socioeconómicos se están dando alrededor? Y por último, analizarlo desde una perspectiva también científica tendrá que ser el elemento fundamental desde el periodismo de ciencia. Entonces, las visiones serán diferentes y podrán ofrecer alternativas suficientes y diferentes para abordar el mismo problema. Es decir, el problema está en medio y las posibles soluciones, las posibles visiones del mismo problema desde diferentes perspectivas se tendrán que contrastar desde esta transversalidad y de esta multidisciplinariedad para poder ofrecer al público a través de las piezas periodísticas información contrastada, que es lo que decíamos, información verídica, información con diferentes fuentes e información que nos permita tomar mejores decisiones, ¿ok? Entonces, pues, el kit de emergencia también debe de tener actualidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas que nos mueven a la acción desde el acontecer diario, es decir, de lo que sucede el día a día. El impacto, la relevancia y la proximidad con el vecino o conmigo misma, ¿no? ¿Desde dónde nace mi interés de hablar de una historia? Bueno, porque lo vivo a diario. Soy parte de esta sociedad, entonces me interesan estos sucesos de los que soy parte también, entonces por eso esa parte también humana es importante cuando se trata de hablar de periodismo de ciencia. Por otro lado, la argumentación, es decir, qué tanto voy a profundizar, qué tanta precisión, qué tanto contextualizar la historia de la cual estamos hablando. Más adelante voy a mencionar algunos ejemplos que creo que son importantes para
ilustrar bien a lo que me refiero con argumentación. Diversidad de fuentes, que ya lo decía, que como son problemas complejos, debe de haber cantidad, calidad y diversidad en las fuentes, en el tipo de abordaje que se va a tratar desde el periodismo de ciencia, el estilo también en el cual podemos ver la facilidad de un periodista de ciencia cuando empieza hablando de una historia y desde el primer momento te atrapa. Te atrapa porque inicia desde un punto de vista argumentativo, incluso haciendo referencia a elementos de las novelas, por ejemplo, cuando te empieza a contextualizar el escenario en el que se encuentra, la temperatura que existe, el sol estaba a todo lo que da y en ese momento todos estábamos sudando. Bueno, ese tipo de cosas que son el dominio del género periodístico, nos permite adentrarnos en la historia para después situarnos en el problema que estamos tratando en la misma pieza periodística. Y bueno, también tener este dominio de la síntesis, porque también el hecho de tener tanta información y muchas fuentes y tener todo este bagaje de elementos científicos, tendrán que estar convergiendo todos en una misma pieza periodística en la cual podamos tener la facilidad de explicar los fenómenos, la problemática en un factor importante que es la síntesis, es decir, resumir todo para que no se vuelva una novela, ¿no? Y que la gente pierda el interés y que también este resumen también tenga claridad de lo que queremos buscar, ¿no? El entendimiento de la problemática, el contexto de esta problemática y cuáles son las posibles soluciones desde una manera sintética, pero clara. Y bueno, los recursos gráficos que ayudan muchísimo en todas las piezas periodísticas serán fundamentales, ¿no? Y los recursos gráficos no siempre tendrán que ser, obviamente, fotos, videos, porque también está el podcast que puede ser mejor ilustrado con sonidos que acompañan. Eso también deberán tomarse en cuenta, ¿no? Y todas las herramientas que podamos utilizar, me refiero a la actualización en temas, la capacitación, la profesionalización y por último, lo que yo les decía, saber hacer equipo con más personas, como por ejemplo tener aliados, compañeros que te dan acompañamiento, que te dan o que te permiten compartir estas fuentes, ¿no? Y algo que me parece fundamental, que ya lo habíamos dicho desde un principio, contar estas historias que nos representan a todos, que nos tocan a todos, que nos hacen sentirnos parte ahí mismo de lo que se está leyendo, ¿no? Creo que esto es fundamental. Aquí hay un ejemplo de todo esto, lo que les decía. Este es un premio, el Premio Rey de España 2019, donde el reportaje trata sobre la caza ilegal de jaguares en Bolivia. El periodista boliviano Roberto Navia Gabriel habla sobre este problema, pero lo hace desde un punto de vista tan natural. En el video vamos a poder visualizarlo a él caminando como si fuera el vecino y llega con la señora que está en su casa y le dice, pásele. Y dice, oigan, ¿aquí han visto jaguares? Le dice, sí, claro, acabamos de matar uno ayer, pero con una naturalidad, ¿no? ¿Y qué hacen con esto? Bueno, pues los colmillos los utilizamos porque llegan unos chinos y se los llevan porque pagan muy bien y los necesitamos porque no tenemos dinero y bueno, la única fuente de ingreso es esta. Entonces, la manera en cómo él logra adentrarse como si fuera parte de la sociedad y parte de la problemática y lo hace de manera natural, es la parte que creo que tiene valía, ¿no? Y obviamente adentrarse en la historia que te da contexto, que te da claridad en la problemática y luego cómo lo va contando y ya después vienen los datos duros, ¿no? De cómo se está dando esto, cuál es el impacto económico que está teniendo esto, cuál es el impacto medioambiental, el impacto desde la misma especie que se está cazando de manera ilegal y cómo a través de esta pieza periodística se hace la denuncia y se dice ahí mismo, hasta ahorita las autoridades no han hecho nada, no existe un protocolo para poder rescatar tan siquiera al jaguar o hacer una delimitación territorial, no existe nada. Entonces,
Todos estos elementos se pueden visualizar desde una pieza periodística que te adentra, que te da claridad, que te da sentido, que te da reflexión de la problemática y todavía al final, que me parece más importante, te da opciones y soluciones. Que también esta es una parte que también me gustaría analizar con ustedes. Yo podría hablar aquí mucho tiempo y ustedes me van diciendo del tiempo, pero esto da pie a reflexionar sobre el periodismo de ciencia desde un punto de vista de la denuncia y desde el punto de vista del periodismo de soluciones. Entonces, ustedes me dicen hasta dónde, yo sigo, ¿ok? Bueno, aquí hay otra pieza periodística. Bueno, todas las piezas periodísticas se las dejo, no sé si después las puedan analizar poco a poco porque ya vienen incluidas en el link. Esta es otra pieza periodística que me parece importante, que habla sobre un contexto que da profundidad y habla de algo que sucede y que está ahí. Bueno, hago mención que yo estoy en Jalapa, Veracruz, y dentro de el escenario natural de todos los días vemos este hermoso pico de Orizaba. Cuando podemos estar en el centro de Jalapa, las y los invito, siempre vamos a tener a la vista este hermoso pico de Orizaba. Y la nota periodística, la pieza periodística de este reportaje se llama La Ley del Bosque en el volcán más alto de México. Es de Flavia Morales y por el cual se gana un premio. Trabaja con ABC Noticias, que es un medio local, y Conectas, que juntos hacen este trabajo, y es un trabajo premiado en la categoría multimedia, que fue reconocido con los premios de periodismo estatal de investigación en el estado de Veracruz. Y bueno, ¿de qué es lo que habla ella en esta pieza periodística? Habla de, pues, preguntas que pareciera que a todos nos deberían de interesar, pero que a lo mejor nadie se le ocurrió preguntar, y ella dijo, bueno, ¿por qué nos deben de importar a los ciudadanos la pérdida de cobertura forestal, la devastación de los bosques, la visibilización de los vacíos legales y la falta de recursos para cuidar estos bosques, el desmantelamiento de los sectores ambientales, que obviamente ahorita ni siquiera tienen gasolina para poder moverse? Retoma la conversación de la ubicación geográfica del lugar, porque ese también es otro tema, que en Veracruz no tenemos el pico de Orizaba, es de Veracruz, pero está geográficamente y, mejor dicho, legalmente registrado como parte de Puebla cuando geográficamente pertenece a Veracruz, ¿no? Entonces, todo esto te lo da en una pieza periodística donde vienen ilustraciones, vienen videos, vienen podcasts, o sea, es un trabajo multimedia muy desarrollado, ahora sí que muy trabajado, con entrevistas, con datos duros, con cuestiones científicas de por qué es importante hablar de la devastación del bosque y la pérdida de la cobertura como resultado de todo un vacío legal o ilegal, mejor dicho. Y por último te dice, bueno, al final de cuentas nos vamos a quedar sin agua si seguimos en este problema, ¿no? Y lo hace desde una visión periodística y científica. Entonces, es así como nos vamos adentrando en historias que nos trastocan a todos porque son parte de nuestra vida, ¿no? Pero que no sabíamos que eran importantes para nosotros. Esto que comúnmente se conoce como periodismo del perro guardián, que es el periodismo de la denuncia, que les decía, que normalmente toma temas para hablar de corrupción, irregularidades, escándalos, enriquecimiento ilícito, falta de transparencia. Estos son los temas que aborda este periodismo, el Watchdog, que siempre está, ahora sí que alerta de la falta o el exceso de algo que está en la sociedad, ¿no? De falta de transparencia o exceso de denuncia y que nadie hace nada, ¿no? Entonces, aquí la reflexión que yo quisiera dar con este periodismo ya vimos el periodismo de ciencia, que siempre tiene que hablar de temas que a lo mejor son incómodos, pero que se tienen que abordar, del periodismo de investigación, que tiene que ir más allá de la denuncia. Entonces, la reflexión que yo quisiera dejar aquí es que si podemos, desde el periodismo de ciencia y el periodismo de investigación, pasar desde la denuncia y la visibilización de posibles soluciones, y si se puede. Si podemos pasar desde un periodismo watchdog, al periodismo de soluciones, a un periodismo que te permita dar pistas de hacia dónde ir como sociedad, que creo que ese es el siguiente paso. Sin embargo, estamos ante también problemáticas sociales muy complejas como falta de tiempo para poder cubrir notas, pero
que bien valdrían la pena apostar desde instituciones tanto educativas como instituciones sociales que nos permitan trabajar desde el periodismo de ciencia, ¿no? Ahora, ¿qué es el periodismo de soluciones? Bueno, es un periodismo de rigor, obviamente, que cubre respuestas a una sociedad que lo requiere. A veces no sabemos a dónde recurrir cuando tenemos problemas que son del diario, como por ejemplo sociedades o poblaciones que viven cerca de la costa, ¿no? Y que siempre se están inundando y dicen, bueno, es que sí vienen, pero luego se van. ¿Quién me puede ayudar, no? O problemas de seguridad, ¿quién me puede ayudar? También está este periodismo de soluciones que está enfocado en dar a conocer lo que sí está funcionando en la sociedad, que me parece un reto fundamental y un reto mayúsculo para los y las periodistas de ciencia, que es mostrar los fenómenos, los eventos, los sucesos, los procesos que desde la sociedad organizada sí están funcionando. Es decir, quiénes se están organizando para solucionar una problemática. Yo pongo un ejemplo aquí en Jalapa, Veracruz, existe una asociación civil que se llama Sendas, que es una asociación sin fines de lucro que se ha autoorganizado sociedad civil junto con investigadores y científicos para hacer un trabajo colectivo del rescate de los ríos, arroyos y mantos freáticos desde una perspectiva muy local, que lo han hecho de manera muy admirable. Y que bueno, que esto podría marcar una historia de soluciones, ¿no? También este periodismo de soluciones está viendo hacia una visión más positiva de lo que sucede en la sociedad, porque malas noticias pues existen todos los días. Tú prendes la televisión y las noticias nos invaden con catástrofes, inundaciones, robos, asaltos, todo lo que sucede en el acontecer, ¿no? Que a veces no son buenas noticias. Bueno, el periodismo de soluciones está viendo hacia estos problemas que a lo mejor necesitan darle una visión más, no quiero decir positiva, pero sí más resolutiva, ¿no? Un enfoque para empoderar a las audiencias, ¿no? Desde las audiencias, desde la sociedad, ¿qué se está haciendo para solucionar este problema o estos problemas? Y bueno, como ya lo decía, trascender de la denuncia y contar historias como sociedad enfrentando problemáticas que los aquejan. Que creo que al final de cuentas, cuando se trata de contar estas historias, también se trata de contar las soluciones a estos problemas, ¿no? Y si se da dentro de la misma sociedad o dentro de otras sociedades que a lo mejor tengan parecido, que se puedan contraponer, es decir, problemáticas que suceden en un lugar, pero que en otro lugar a lo mejor ya lo hicieron de otra manera para solucionarlo. Bueno, a lo mejor contraponer ambas historias será la solución. Al final de cuentas, lo que el periodismo de soluciones busca es, obviamente, la solución como eje central de la publicación, mostrar evidencia y datos de cómo funciona, cómo se beneficia a la sociedad y de lo que se está haciendo como ya lo decía con Sendas, ¿no? Y bueno, al respecto, lo dejo aquí como una alternativa debido al desgaste pues evidente de las audiencias por hacer y leer noticias que pues nos trastocan, pero que nos quedan nada más en la queja, ¿no? Parece que el mundo pues está acabando y no termina de acabarse, siempre se está acabando, pero no termina de acabarse. Y pues mañana vienen peores noticias. Entonces el periodismo de soluciones puede explicar lo que sí se puede hacer, construir una ciudadanía y poner en práctica cuestiones que sí que han funcionado dentro de la misma sociedad, no revictimizando a quienes a lo mejor no lo han hecho, ¿no? Y entendiendo el periodismo como un bien común, es decir, es una herramienta que ayuda a la sociedad a tomar esas decisiones y que podamos a través de esto expandir la cobertura, es decir, que desde el periodismo Soluciones busquemos la visión contrapunteada de lo que podría decir nos vamos a acabar, bueno, sí, pero podríamos tener más soluciones al respecto, ¿no? Y bueno, aquí les dejo una reflexión de qué no es periodismo de soluciones, que es obviamente exagerar al culto al héroe, presentar soluciones desde el título y desde el inicio, cuando a lo mejor ni siquiera existen estas soluciones,
y bueno, pensar que el periodismo de soluciones es la panacea, ¿no? Que es, podría decirse que son soluciones factibles, pero no es la panacea, ¿no? Para pensar que lo puede explicar todo. Y también el periodismo de soluciones deberá y tendrá que ver al respecto de explicar cómo funciona algo, ser didáctico, ¿no? Y bueno, aquí les dejo algunos ejemplos de cómo se puede hacer un periodismo de soluciones. Aquí vienen otros más, que es Mujeres que rompen las reglas, soluciones a la pobreza menstrual, que es un trabajo precioso sobre cómo un grupo de mujeres venezolanas trabaja para, primero que nada, evitar no tener algo tan fundamental como toallas sanitarias y luego se vuelve toda una movimiento social y luego se vuelve un movimiento industrial, ¿no? Que también tiene implicaciones sociales, políticas, culturales, económicas, de empoderamiento del mismo grupo y que creo que esta pieza periodística lo refleja claramente, que es un periodismo de soluciones que también aborda las problemáticas desde varios puntos de vista, salud pública, cuáles son las implicaciones de no tener acceso a la salud pública, los datos duros, que creo que también podría analizarse con profundidad, ¿no? Y bueno, ese es en resumen mi plática de hoy, agradeciéndoles a todas y a todos que me hayan permitido pues platicar con ustedes sobre periodismo de ciencia, periodismo de investigación. Y bueno, ya después de haber analizado cómo sí y cómo no podemos hacer periodismo, y les agradezco su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Yo quisiera comentar con ustedes que, bueno, lo que ustedes están haciendo tiene que ver a lo mejor con trabajo en redes y creo que si bien no es en sentido estricto un periodismo cotidiano, digamos, creo que el trabajo que están realizando tiene que ver con labores de difusión, de divulgación, pues de ciencias sociales. Y en ese sentido, creo que algunos de los aspectos que a lo mejor ya trabajan día a día se pueden enriquecer con algunos de los tips que nos da Ceci. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario al respecto. Chicos, chicas. Pues a mí... A ver, pero déjate paso el micro. Gracias. Lo tengo que... Ya no, ya está bien. Ya está bien. Sí. Sí, muchas gracias, Cecilia Montero, por esta plática muy enriquecedora, que aunque bien como menciona Lidia, no estamos en la parte de un reportaje tal cual, sí estamos en la divulgación de la información y sí tenemos este compromiso de saber estas otras miradas de cómo divulgar la información, ¿no? Como estamos en un centro de investigación, pues también nos obliga a entender un poco los procesos, no un poco, más bien empaparnos demasiado en los procesos científicos. ¿Cuál es nuestro público al que queremos llegar? Pues a este público precisamente que es científico, que viene de unos procesos y de unas metodologías científicas, pues luego a veces les queda corto la parte de divulgación a manera de diario, pero obviamente esto también requeriría confirmarlo con base en otras investigaciones, ¿no? ¿Qué tipo de audiencia tenemos para hacer notas para todo, ¿no? Y no dejar de lado, por ejemplo, ahorita a mí se me abre mucho el panorama con respecto a también dar difusión a estos proyectos de periodismo de ciencia que yo no los tenía en la mira. O sea, a veces encuentras la nota o el efeméride del día que impacta, murió tal autor, qué sé yo, pero no estaba yo viendo estas notas que también contribuyen a a algún estudio científico que estén por acá haciendo nuestros colegas, nuestros usuarios, ¿no? Nuestra comunidad, y que también por ahí puede enriquecer, porque lo cierto es que en este compromiso de interculturalidad que está obligada ya, como bien mencionas, la parte de crear alianzas. También a nosotros como biblioteca, al difundir alguna nota, algún periodismo que tal vez por ahí estaba echando de lado a alguien,
vincula, o sea, podemos también ser ese punto de vinculación hacia, mira, acá también se está haciendo esto, y ya los propios investigadores, los propios alumnos se van enterando de, pues, por ejemplo, estos laboratorios de periodismo que hay o este tipo de colectivos que puedan existir y en qué andan ellos, ¿no? Entonces, todo, claro que todo viene a sumar. Yo te digo, me abres ese panorama porque también se pueden difundir este tipo de información que viene a abonar a los proyectos de investigación. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Creo que acabas de decir algo muy importante. Este tipo de vinculaciones son precisamente para eso, para unir esfuerzos, y creo que ustedes tienen herramientas muy buenas, como por ejemplo ser una institución que puede generar sus propios medios, que pueden ser autosuficientes con la colaboración de las y los estudiantes, las y los investigadores y científicos, donde podríamos dar cabida a la divulgación, pero también al periodismo de ciencia. Contar estas historias que suceden desde qué se está haciendo en los laboratorios, qué están haciendo los estudiantes, que me parece también fundamental, por ejemplo, tesis que a lo mejor se quedan resguardadas y que no están siendo tomadas en cuenta, qué textos o qué libros hay en la biblioteca que a lo mejor a los 100 años de, no sé, descubrir América, no sé, un tema, por ejemplo, pertinente, bueno, a través de un tema que, como tú dices, las efemérides, podemos retomarlos y hacer piezas periodísticas sobre este tema desde puntos de vista diversos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto los jóvenes visitan las bibliotecas o qué tan importantes son las bibliotecas en este momento, ¿no? El trasfondo cultural, social, económico también. Y la parte científica, los científicos están requiriendo ahora nuevos materiales. ¿Qué tanto tiempo podemos tomar en cuenta para citar a un científico, ¿no? Hay mucho, mucho que trabajar, y creo que aquí las alianzas que ustedes tienen, o más bien la fortaleza que ustedes tienen, es a los estudiantes que están ávidos de querer hacer alguna actividad que les remunere a lo mejor o que bien les ayude para su servicio social, y que puedan a lo mejor generar contenidos no precisamente de periodismo, pero sí de comunicación de la ciencia, donde se pueda mezclar esto de la divulgación, un poco de periodismo, donde podamos hablar de temas que nos interesan a todos, y que, bueno, por ideas no paramos, ¿no? Que creo que ese es el punto principal. Las ideas existen, el reto es darles continuidad, darles apoyo, darles respaldo y permanencia, porque a veces el proyecto se lanza con muchas ganas, pero la permanencia es poca, ¿no? Entonces creo que el éxito de un proyecto sería la permanencia, y que se pueden conjuntar todas, ¿no? Si ustedes tienen una página oficial, bueno, en esa página que pueden compartir, que darle participación a más voces, ¿no? Que creo que sería muy valioso. Muchas gracias. Gracias, Ceci. No sé si tengas tú ahí posibilidad de ver, veo que tenemos 7 personas conectadas, alguien tiene la mano levantada, ahí tú me ayudarías a moderar esa parte del Zoom, porque acá nosotros no las vemos. No los veo con manita levantada, y les doy chance de que levanten la mano si tienen preguntas con toda confianza. Y si me permites, me gustaría hacer un anuncio que creo que, bueno, viene muy, muy acorde con lo que estamos hablando del periodismo de ciencia, que requiere mucho compromiso, mucho trabajo, y parte de lo que hacemos en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia es eso: promover el trabajo periodístico, promover a los colegas, lo que hacen en el día a día, cómo lo hacen a través de estos talleres de profesionalización, de capacitación. Estar siempre actualizados para nosotros es muy importante. Y justamente quiero mencionar esto porque nosotros, como compromiso, también hemos lanzado un Premio Nacional de Periodismo Científico. Este es el primero en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que lo lanzamos. Y bueno, el objetivo es precisamente reconocer el trabajo, y hay 2 categorías. Está la categoría profesional, que, bueno, busca reconocer el trabajo periodístico de la gente que colabora en medios, ya sea de manera oficial o de manera externa como freelancers. Los criterios son rigurosidad científica, originalidad, diversidad y pertinencia en las fuentes, claridad narrativa y estructura,
Y para los estudiantes, en caso de que alguno de los estudiantes que conozcamos o que conozcan pueda o quiera participar bajo este mismo criterio, y pueden ser participantes si es que acaso escriben o participan en algún medio local, en algún medio universitario. Y tenemos una cuota de inscripción que para los externos de la red mexicana pues es más bien pues una cuota muy accesible, una cuota para estudiantes de 100 pesos y una cuota para periodistas de 300 pesos. Y bueno, ¿cuál es la manera de participar? Tendrían que entrar aquí a la página de la red, que es www.wordpress.com, redmpc.wordpress.com, y ahí pueden ustedes visualizar las convocatorias que tenemos, entre ellas la convocatoria del premio. Tienen que llenar un formulario que les va a aparecer. Y ¿cuáles son los premios que estamos otorgando? Para la categoría profesional son 10,000 pesos y un diploma, y para la categoría de estudiantes son de 5,000 pesos, y los daremos a conocer el 1 de octubre, solamente tendrán hasta el 1 de octubre para registrarse, y el proceso es hasta el 1 de noviembre. Se les dará a conocer después los resultados para premiarlos el 4 de noviembre en un foro que vamos a tener, el Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico en la Ciudad de México. Entonces les agradezco que me hayan permitido también dar mi comercial del premio, porque para nosotros es muy importante pues reconocer el trabajo periodístico de ciencia. Pues ya nada más le cedo la palabra a Patti para que nos dé un cierre, y pues yo de mi parte agradecerte mucho, Cecilia, de verdad. Siempre es muy enriquecedor contar con todas estas experiencias, con toda esta información que ustedes están trabajando, están promoviendo, y sobre todo felicitarlas. La verdad es que es un esfuerzo que tienen ya un buen rato, y que estas redes efectivamente de colaboración creo yo que seguirá siendo la base, ¿no? A lo mejor desde la red y nosotros desde los CPIs, lo que podamos ir sumando creo que siempre va a ser a favor de la sociedad, porque yo leí hace poco a alguien que decía, pues yo no concibo el periodismo sin una contribución social, así sea chiquitito el esfuerzo o grandotote, siempre creo que traemos como esa responsabilidad de hacer comunicación, divulgación o periodismo en cualquiera de los ámbitos. Y pues muchas gracias. Dejo a Patti. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias al Colsan. Creo que pues vienen cosas interesantes que podremos estar trabajando juntos, ambas asociaciones e instituciones. Y pues bueno, nada, reiterar la invitación también para que entre los estudiantes y catedráticos promuevan pues las actividades y premios que tenemos en la red. Ahorita por lo pronto el de periodismo, que ya tenemos, es un esfuerzo que se realiza por primera vez y que seguirá realizándose a fin de profesionalizar el periodismo de ciencia que se hace en México. Muy bien, pues muchas gracias. Ceci, no sé si quieres concluir con algo más. Pues solamente agradecerle su presencia, agradecerle el interés del Colsan por querer hacer esta colaboración. Para nosotros es muy importante hacerlo oficial. El día de hoy creo que ha sido un paso fundamental, importante en este trabajo de colaboración. Pues desear que sea el inicio de muchos más proyectos de capacitación, profesionalización, talleres. Tenemos muchas ideas, tenemos toda la gente especializada en periodismo de ciencia que puede compartir sus experiencias, sus procesos, su trabajo, y lo harán con todo el gusto de siempre. Son gente que tiene todas las las ganas de querer siempre hacer comunidad, y creo que la red siempre se ha distinguido por eso. Es una red muy colaborativa, que hace acompañamiento, que tiene elementos o personas que lo integran con alta calidad, no solamente profesional, sino humana. Y creo que el periodismo de ciencia tiene mucho trabajo y tiene mucha vida por delante. Entonces, a través de estas colaboraciones es como lo hacemos posible. Entonces, vayamos pues poniendo estas ideas en el tintero para poderlas hacer realidad el siguiente año, deseando que sean más personas las que se integren a los proyectos. Muchas gracias, Lidia, por todo tu apoyo. Bueno, pues muchas gracias a ti, y te despedimos con un aplauso y con nuestra gratitud.
Chicos, chicas, ¿algo más que ustedes gusten agregar? Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Creo que lo básico tiene que ver con construir estas historias, ¿no? La gente quiere verse retratada como en estos elementos que ve en redes y infografías y cosas así, con problemas y situaciones de su vida cotidiana. Y eso nos dedicamos, ¿no? Todas estas capsulitas que luego sacamos en tele, que nos ayudan Fer, Rodrigo, Jackie, pues irle dando como ese toque, ¿no? De seguir contando historias. A lo mejor, ¿qué tiene que ver, no sé, en la maestría en asuntos políticos y políticas públicas? Bueno, pues es que va a derivar en una ley o ya está impactando, o el asunto de agua y sociedad, de los ríos, la contaminación, pues sí, pues son los ríos aquí que tenemos en la Huasteca, no sé, creo que siempre es eso, ¿no? El contar historias cercanas a la gente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Ceci. Nos despedimos entonces, nos desconectamos.